¿Qué tal? Quería hacer un pequeño video para hablar sucintamente de un tema que me parece bastante interesante, que es el de la ciencia o la evidencia también, y las terapias, distintas terapias psicológicas como el psicoanálisis, las TCC, sistémica, etcétera. Me parece que una de las razones principales por la cual se complica llamar al psicoanálisis ciencia es porque se basa todo el proceso de una terapéutica psicoanalítica se basa principalmente en una cuestión que llamamos transferencia, que es la relación entre el paciente y el analista con todas las complejidades que eso puede conllevar, que básicamente es una forma de sugestión, ¿no? Por más que Freud había atacado el pensarlo de una manera sugestiva, la transferencia, yo concuerdo con la manera en que Lacan lo aborda en una cita, que si la encuentro la voy a poner por acá, en la descripción del video, o abajo si lo posteo en Instagram, que sería que es un tipo de sugestión, pero que no se basa en abusar, si se quiere, del poder sugestivo, o parafraseando, pareciera que apunta a algo por el estilo, sino que bueno, lo usa para determinadas cuestiones. Pero lo que me parece interesante de eso es que la sugestión es algo ni siquiera común, sino implícito en toda relación humana. O sea, lo más común. Está en todos lados, está en todo ser humano y tiene que ver con el saber. A nosotros nos sugestiona el saber. De hecho, pensar en el inconsciente como un saber no sabido y que eso nos influencie en nuestras acciones diarias, etc., es porque justamente el saber nos sugestiona. Y eso no es algo negativo. En general la sugestión se lo suele tomar como manipulación, como algo negativo, como algo forzado. Me parece que no es forzado y no tiene por qué ser negativo, sino que es algo intrínseco a la naturaleza humana de lo simbólico, de habitar el lenguaje, pensar con palabras, etc. Implica que los saberes nos sugestionan, necesariamente. No hay otra manera de relacionarse con un saber que no sea sugestivo. No hay manera de vencer, entre comillas, esa sugestión, porque sería haciendo que no haya saber y listo, y no sería justamente lo que se interesa apuntar. Entonces, esta sugestión del saber, que en psicoanálisis se llama transferencia, también tiene su uso en otras disciplinas, como las técnicas cognitivo-conductuales, que ellos lo llaman rapport, ¿no? Yo estuve tratando de investigar un poco el tema de rapport, como ellos lo ven, y no hay algo demasiado profundo. De todas maneras, las TCC, al igual que el psicoanálisis, es un campo sumamente amplio, donde también tienen muchas discusiones y diferencias dentro del mismo campo. No es que todo homogéneo, ni están todos de acuerdo con todo. Entonces claramente hay disyuntivas con esto. Pero no encontraba como una fuerte marea o un cauce demasiado común en lo que implica el tema del rapport. Lo que sí están de acuerdo en general en las TCC aparentemente con ese tema es que la relación del terapeuta con el paciente es clave a la hora de que las distintas técnicas o lo que sucede en esas sesiones tenga efectividad. Básicamente es otra manera de abordar lo que el psicoanálisis aborda como transferencia. Ellos tampoco hablan demasiado de sugestión por lo que he visto, sino más de lo que se llama efecto placebo, que también es muy interesante, es otra manera también para mí de abordar lo que podríamos llamar sugestión desde otro punto de vista. Y estas cuestiones son algunas de las cuestiones que me parecen más interesantes porque tocan todas estas disciplinas de la palabra, donde en general nosotros no nos basamos en el poder o no de un fármaco para hacer algún cambio en particular, sino más que nada por más que también justamente los fármacos funcionan con muchísimo efecto placebo, se ha visto un montón eso, algunos más o menos, hay estudios muy interesantes al respecto en donde se ve cuáles son los que tienen más efecto placebo que otros, etc. Pero bueno, más allá de eso, nosotros los psicólogos, sea que nos inclinemos más por alguna línea más sistémica, más cognitiva, conductual, psicoanalítica, dentro del psicoanálisis alguna escuela más que otra, dentro de la cognitivo-conductual también algunas ramas más que otras. Pero bueno, dentro de todo eso, la terapia de palabra, lo que sí me parece importante destacar es esta importancia de la relación terapéutica entre el analista o terapeuta
como quiera que se llame la terapéutica en cuestión, del terapeuta con el paciente. Y esa relación es clave. Y ahí me parece que se separa un poco con lo que es la ciencia clásica, porque la ciencia clásica busca que sea menos variable lo que propulsa un método, ¿no? Cuando uno busca o ve lo del método científico, en general se trata de reducir las variables lo mínimo posible para que uno pueda reproducir el mismo tipo de experimento con los mismos tipos de técnicas, los mismos tipos de diseños, y que eso nos lleve a los mismos resultados, básicamente. Eso es lo que se suele entender cotidianamente como lo más cercano a lo que serían los métodos científicos. Y a mí me parece muy interesante pensar que como el psicoanálisis se apoya mucho más en la transferencia de lo que terapéuticas como el TCC se apoyan en el rapport, por más que lo tienen en cuenta, pero pareciera que a veces más teóricamente, porque después es algo muy sucinto, muy medio superficial, como pareciera que se lo agarra, al menos de lo que yo he investigado hasta el momento. Seguramente debe variar según distintas corrientes dentro de la misma disciplina. Pero me late que esta razón de que se diga que una es más científica que la otra es porque la otra justamente le da menos bola a esa variable sugestiva del saber, que si bien de nuevo la tienen en cuenta, se la tienen en cuenta de una manera me parece bastante parcial. Por eso se basa mucho en esas técnicas que tratan de reproducir para que dé determinado resultado, que es una interpretación sobre otra interpretación sesgada, pero bueno. Y el psicoanálisis, por otro lado, intenta también, porque hay muchas escuelas distintas dentro del psicoanálisis, pero se lo tiene por lo menos como un concepto fundamental. Después que entre los psicoanalistas podamos diferir por qué la transferencia funciona de una manera u otra, o que estemos opinando cosas completamente contrarias a cómo operar con esa transferencia, ese es otro tema, es importante por supuesto, pero ahora me quería focalizar en esto de la existencia de este concepto como fundamental en una terapéutica. Y me parece que eso es lo que lo aleja cuando Lacan termina, no se convence. Para él tiene, por ejemplo, relación el psicoanálisis con la ciencia, claramente. Usa muchas disciplinas de distintas ciencias, como la matemática, bueno. Pero la cuestión de esto, lo que a mí me interesa resaltar, es que la transferencia, por la variable que introduce, por su naturaleza, aleja, si se quiere, un poco el psicoanálisis o a las disciplinas terapéuticas en general, en mi opinión, porque para mí el rapport en TCC debería ser un concepto primordial también, como lo es en psicoanálisis la transferencia. Para mí aleja a este tipo de disciplinas de lo que sería, si se quiere, la ciencia clásica. Porque muchas veces también se usa en lo cotidiano ciencia como si fuera un sinónimo de seriedad. Para mí estas disciplinas son totalmente serias. En ese sentido serían científicas. O se inclinarían o tenderían a inclinarse con un aval científico, si se quiere. Si lo traducimos científico por seriedad. Pero los epistemólogos de la ciencia lo complejizan bastante más, no es simplemente un pensamiento que se considere serio, sino algo bastante más complejo. Y dentro de eso creo que cuando se intenta lo más clásicamente llamado ciencia, que se intenta limar las ambigüedades, se intenta limar las variables, ahí entonces un concepto como transferencia no encaja muy bien para lo que sería el método científico clásico. No es algo que encaje tan bien, porque no se reproduce lo mismo. Sí se podría sistematizar, si se quiere, la manera en que funciona la transferencia medio a niveles algo generales, pero no como operar con la transferencia necesariamente a niveles demasiado generales. Sí tendencias, porque todo pensamiento serio, cierto, tiende a regular su corpus teórico. Eso está claro. En ese sentido serían científicas estas disciplinas. Pero de nuevo, me parece que hay una diferencia en priorizar esta sugestión del saber como núcleo de lo que son estas terapéuticas, de lo que es priorizar otras cosas para otras disciplinas más clásicamente científicas, si quiere. Es todo un tema de definición, depende de cómo uno define ciencia, etc. Pero como se la suele agarrar por ese lado, me parece interesante plantear esa diferencia. Y que otras disciplinas, como que no son el psicoanálisis, también lo tengan en cuenta, como esto del rapport en TCC, por más que lo aborden desde otros ángulos. Pero me parece muy interesante porque la sugestión del saber y cómo funciona eso, es ahí que uno como psicoanalista empieza a
ir más para una escuela u otra, porque uno tiene que decir, bueno, ¿cómo estudio entonces la sugestión de ese saber que podemos llamar transferencia? Yo de hecho lo estoy llamando sugestión del saber, hay otros que pensarán que convendría abordarlo de otra manera. En mi opinión, como me parece más coherente abordar cierta escuela psicoanalítica por el lado del lenguaje, para eso yo uso mucho como referencia a Lacan, porque es uno de los investigadores psicoanalíticos que más se mete con el tema del lenguaje. A mí me interesa el lenguaje, no que me interese Lacan ni otro autor en particular, pero sino como el lenguaje para mí es el culpable, si se quiere, de esa sugestión del saber. Entonces, abordarlo de ese lado me parece simplemente más coherente. Si hay autores que lo estudian mucho ese lenguaje, como Lacan u otros más, y bueno, habrá que discutir y ordenarse con esos autores o con todos los investigadores, con esas investigaciones, si se quiere, más, para no decir autores. Pero bueno, me parecía interesante hablar de ese concepto, que me parece lo más crucial para las terapéuticas en general de la palabra, no solamente para el psicoanálisis, pero que el psicoanálisis destaca como su núcleo desde sus inicios, que es el tema de la transferencia. Por más que por supuesto podemos estar en desacuerdo con muchas maneras en que Freud la piensa, la implementa, o como la puede pensar o implementar Lacan, pero me parece que tener como eje que el núcleo de la terapéutica de la palabra es la transferencia, y que en esa transferencia esté implícita necesariamente la sugestión del saber, de la cual todo ser humano es partícipe simplemente por habitar el lenguaje, porque nos comunicamos, pensamos, dialogamos, escribimos, designamos nuestras sociedades, etcétera, todo por medio de simbolismos diferentes, ya sea señas, ya sea escritos, lo que fuere, pero es un sistema simbólico que ejerce nuestra cultura, y todo eso, y en ese mismo sistema, en el núcleo de ese sistema, funciona esta cuestión que llamamos sugestión del saber, que no se da de cualquier manera. Y ahí también es interesante porque se diferencia, o uno puede pensar cómo se relaciona las otras terapéuticas que no son las más oficiales, no emparentadas directamente con la psicología, como la astrología, u otras terapias alternativas, que en mi opinión funcionan principalmente por sugestión del saber. Es decir, si uno cree, la gente que cree en los astros, es lo mismo que la religión. Si uno cree en Dios, pero realmente cree o confía en el cura, o en el cura particular con el que va a hablar, por ahí no confía en otro, le dice algo a ese cura y no hace mucho lo que le dice, pero en otro sí confía, entonces lo que le dice le llega y le implica algo, entonces responde a eso, acciona con eso. Y lo mismo pasa con otras terapéuticas alternativas, pero uno se sugestiona, pero también pasa con las terapéuticas no alternativas, sistémica, TCC, psicoanálisis. Ya la sugestión de pensar que el profesional en sí la tiene clara, o es alguien al cual vale la pena respetar, escuchar, etcétera, vaya a hacer que tenga efectos esos primeros encuentros. Pero para mí el psicoanálisis tiene que ser, dentro de esas disciplinas, la que más tiene que tener en cuenta que el poder que tiene el analista en esa cura, en esa es justamente por transferencia, es decir, por sugestión del saber. Y para mí, la deficiencia que le encuentro a otras disciplinas alternativas y no alternativas es no tener en cuenta que esa cura, ese poder, no es simplemente porque le di una técnica que fue probada en tal laboratorio, qué sé yo, o porque los astros realmente se alinean y entonces yo le di la posta con las cartas. Es porque tiene que estar sugestionada la persona que está escuchando, tiene que estar sugestionada en ese juego. Va por ese lado, va por el lado de ya tener la confianza que predispone a que eso funcione. La sugestión es fuertísima. De hecho, no me acuerdo si era en la Segunda Guerra Mundial, que había una anécdota, que había leído en un libro esto, investigando el tema del efecto placebo, donde se había acabado la morfina, le inyectaban agua a algunos heridos, diciéndoles que era morfina para sugestionarlos y ver si eso los calmaba un poco, y efectivamente muchas veces traía una calma total, como si les hubiesen inyectado morfina realmente. De nuevo, no funcionan todas las sugestiones con los mismos medicamentos de las mismas maneras, etcétera, pero hay muchos estudios al respecto que me parecen muy interesantes. La sugestión es algo implícito. Nosotros siempre, por creer algo, si estamos convencidos de que nos tenemos que levantar a tal hora, nos levantamos con otra predisposición que si pensamos que no deberíamos levantarnos a esa hora porque vaya uno a saber qué, digamos. La sugestión del saber está en todo. No hay manera, yo no digo que la solución de una terapéutica sería superar la sugestión del saber, no, para nada.
sino cambiar el tipo de relación sugestiva. De hecho, para el psicoanalista, en mi opinión, la relación que una persona tiene con la sugestión del saber en un caso neurótico es un tipo de sugestión particular que habría que cambiar por otro tipo de sugestión en la cual la neurosis sería resuelta o los síntomas neuróticos no se podrían sostener de ese cambio de sugestión. Es una sugestión particular con el saber la que hace que los síntomas neuróticos se sostengan. Entonces, por ejemplo, ahí diríamos que hay distintos tipos de sugestión, pero no que no hay ningún tipo. No se puede llegar a un lugar en donde no la haya. La muerte sería nada más para un ser humano porque habría que abandonar el lenguaje directamente, abandonar el mundo simbólico. Pero si no, siempre va a haber sugestión del saber, básicamente. Pero bueno, me interesaba un poco ahondar en ese tema, ponerlo, porque al ver tantas discusiones hoy en día y tantas comparaciones entre distintas terapéuticas, hoy también está mucho de moda el coaching, bueno, muchísimas cosas, y se habla muy poco de la sugestión del saber, cuando me parece que es el núcleo de todas esas terapéuticas, y dentro de todas esas terapéuticas creo que el colmo más grande sería que el psicoanalista no tenga en cuenta esa sugestión del saber, porque es principalmente lo que tiene que saber. Es lo número uno, que justamente que el inconsciente opera sugestivamente y que siempre hay inconsciente. Entonces esa sugestión siempre está. Y me parece que eso es lo clave. Y eso es lo que, una manera también en que un psicoanalista se puede diferenciar de otras terapéuticas, incluyendo el coaching, etc. Porque especialmente esas alternativas que ni siquiera usan mucho el concepto de rapport, se posicionan como si objetivamente las técnicas que hacen funcionaran así, los astros se ponen acá, yo te digo la posta, pasa tal cosa, si no aceptás o no me seguís la corriente, porque no querés ver, porque no abriste los ojos, porque no abriste tu tercer chakra, lo que fuere. Y es como que se enojan a veces esos terapeutas, o como quieran llamarlo, se enojan porque el otro no se está prestando al juego sugestivo. Y bueno, eso me parece importante para pensar y tener en cuenta. Muchas gracias.